Buenas tardes, mi nombre es Wanda Ferrer y en este video estaremos evaluando la goniometría a nivel cervical. Para evaluar la goniometría a nivel cervical le podríamos pedir al paciente que se posicione en sedente, es decir, que se siente. Posicionamos el goniómetro en 90 grados y el eje lo alineamos con el conjunto auditivo externo. El brazo fijo va a ir alineado con la línea media vertical de la cabeza y el brazo móvil va a ir alineado con las fosas nasales. Este movimiento varía entre 35 y 45 grados. Vamos a continuar con rotación izquierda y rotación derecha. Para la rotación izquierda y derecha vamos a posicionar el goniómetro de la misma forma, en 90 grados. Igual de la misma forma el paciente en sedente. El eje va sobre el vértex, el brazo fijo va alineado con la línea bioacromial y el brazo móvil va a alinearse con la punta de la nariz. Este movimiento varía entre 60 y 80 grados. Para inclinación izquierda y derecha debemos recordar primero que nada que este movimiento varía entre los 0 y 45 grados y el eje va a ir posicionado sobre la apófisis espinosa de la vértebra C7, es decir, la prominente. El brazo fijo va a ir alineado con la línea vertical de la apófisis espinosas dorsales y el brazo móvil va a ir alineado con la línea media de la cabeza. Recordemos que este movimiento varía entre 0 y 45 grados. El paciente realiza el movimiento de flexión cervical, y vemos cómo al aplicar la resistencia el paciente la vence, es decir, que llegó al grado 4 de fuerza muscular de este movimiento. Le pedimos al paciente que realice el movimiento de extensión cervical y vemos cómo al aplicarle la resistencia el paciente la vence, es decir, que llegó al grado 4 de este movimiento. Ahora el paciente realiza el movimiento de inclinación cervical hacia ambos lados y vemos cómo el movimiento es muy limitado hacia ambos lados, por lo tanto solo puede llegar al grado 2 y además presenta dolor. Ahora realiza los movimientos de rotación cervical y vemos como también la amplitud de movimiento es muy limitada hacia ambos lados. En este caso, el paciente realizará la flexión de tronco, realiza el movimiento y vemos cómo le es posible llegar al grado 3 de fuerza muscular. Ahora se realiza el movimiento activo de extensión de tronco, realiza el movimiento y vemos cómo el paciente puede llegar al grado 3 de fuerza muscular. Ahora le pedimos al paciente que realice las rotaciones del tronco y vemos cómo puede llegar al grado 3 de fuerza muscular. Ahora el paciente realiza el movimiento de inclinación dorsolumbar hacia ambos lados, al otro, y vemos cómo puede llegar al grado 3. El movimiento de abducción se realiza de forma activa y vemos como el paciente presenta dolor, por lo tanto no puede llegar a la amplitud máxima de movimiento, solo llega al grado 2 de fuerza muscular. Por último realiza el movimiento de flexión de hombro y vemos como tampoco puede llegar a la amplitud máxima de movimiento, solo llega al grado 2 de fuerza muscular, además de presentar dolor. Le pedimos al paciente que
que realice el movimiento de extensión del hombro izquierdo. Vemos cómo aplicamos la resistencia y el paciente puede vencerla, es decir, que llegó al grado 4. Luego realizará el movimiento con el hombro derecho y vemos como el movimiento es limitado, es decir, que llega al grado 2 o grado 3 de fuerza muscular. El paciente ahora realizará el movimiento de aducción horizontal. Vemos cómo se le aplica la resistencia y el paciente la vence. Ahora realizará el mismo movimiento, pero esta vez con el hombro derecho, y vemos como el paciente vence la resistencia, es decir, que llegó al grado 4 con ambos brazos. Ahora le diremos al paciente que realice una rotación interna del hombro derecho. Realiza la rotación y vemos que la amplitud de movimiento es muy limitada, por lo tanto solo pudo llegar al grado 2 de fuerza muscular. Ahora al realizar el movimiento de rotación interna del brazo izquierdo, vemos como el paciente puede realizar el movimiento completamente y al aplicar la resistencia el paciente puede vencerla, es decir, que llegó al grado 4 de fuerza muscular. Vemos cómo realizar el movimiento de rotación externa del hombro derecho. Realiza el movimiento. El movimiento es muy limitado, es decir, que el paciente solo pudo llegar al grado 2. Le pedimos al paciente que realice la rotación externa de forma activa con el hombro izquierdo y vemos cómo puede completar el movimiento y al aplicar la resistencia, vence la resistencia, es decir, que pudo llegar al grado 4 de fuerza muscular. Le pedimos al paciente que realice el movimiento de flexión de codo y vemos que al aplicar la resistencia el paciente la vence, es decir, que llegó al grado 4 de fuerza muscular. Ahora realiza el mismo movimiento de forma activa y vemos que también llega al grado 4 de fuerza muscular. Ahora realiza el movimiento de extensión y vemos como el paciente siente dolor y llega al grado 2 debido a que la amplitud articular está muy limitada. Se realiza el mismo movimiento con el brazo contralateral y vemos como ocurre lo mismo y el movimiento está muy limitado, es decir, que los valores están por debajo de los valores del rango articular normal. Con el codo flexionado a 90 grados, le pedimos al paciente que realice el movimiento de pronación. Vemos como al aplicar la resistencia el paciente la vence, es decir, que llegó al grado 4 de fuerza muscular. Realizaremos el mismo movimiento pero con el brazo contralateral. Pronación. Vemos como también llega al grado 4. Ahora se realizará la supinación. Supina. Vemos como el paciente pudo vencer la resistencia, es decir, que llegó al grado 4 de fuerza muscular. Supina. Vemos como también el paciente pudo vencer la resistencia con este brazo. Valoramos el movimiento de flexión de muñeca. Piensa la flexión. Y vemos como al aplicar la resistencia el paciente la vence, es decir, que llegó al grado 4 del movimiento. Ahora se realiza con la muñeca contralateral y vemos cómo a su vez se aplicó la resistencia y el paciente la pudo vencer. Ahora realizaremos la extensión de muñeca. Realiza. Y vemos que el paciente llegó a grado 3 debido a que no pudo vencer la resistencia. Se realiza el mismo movimiento y el paciente también llegó a grado 3 con la muñeca contralateral. Se realizará la desviación radial
y vemos como el movimiento es muy limitado. Por lo tanto, el paciente llegó a grado 2. Se realiza la desviación cubital y vemos cómo al aplicar la resistencia el paciente pudo vencerla, es decir, que llegó a grado 4 de fuerza muscular. Mi nombre es Jonathan Hernández. Vamos a evaluar lo que sería la parte neurológica, ¿sí? Vamos a evaluar lo que son miotomas, primero que todo, ¿ok? Vamos a evaluar miotoma C4, que es elevación del hombro. Eleva el hombro, acércalo, eleva. Ok, en fin, ¿vale? Vamos a evaluar miotoma que es C5, que es abducción de brazo. Separa el brazo, así. Completo. Ok. Vamos a lo que, ¿viste? A C6 sería flexión de codo, flexión del codo y extiende muñeca. Ok. Vamos a C7, sería extensión de codo y flexión de muñeca. Ok. Bien. En el caso del paciente, su problema es en el hombro, así que la abducción está limitada prácticamente a 90 grados, siente un dolor. La elevación del hombro también puede estar un poco, o sea, puede sentir lo que es dolores. La parte que vamos a hablar son dermatomas. Aquí está C4, C5, C6. Entonces lo vamos a evaluar como el paciente que mira hacia el otro lado o tapándole los ojos y haciéndole estímulos. Sientes, ¿qué sientes? Puyazo, ok. Vamos a ver. Sientes, ¿qué sientes? Algo frío. Frío, exacto. Así también se va haciendo estímulos con calor, dolor, calor, tacto. Puede ser también con un cepillo en lo que son los diferentes dermatomas, ¿sí? Como ya lo explicamos. 4, 5, 6. Por la parte trasera también se puede, haciendo todo el recorrido del dermatomas para ver si los reflejos también. Se evalúa el reflejo bicipital en la raíz C5. Se realiza en la cara lateral del brazo, ocurriendo el reflejo en el tendón del bíceps. Se evalúa el nervio accesorio mediante el examen de los músculos inervados por este, como lo es el trapecio superior. Se le solicita al paciente que eleve los hombros contra la resistencia que ofrece el fisioterapeuta. Con el fisioterapeuta detrás del paciente y el paciente en sedente, le diremos que realice una inclinación mientras aplicamos una compresión axial. Ahora hacia el otro lado. Para esta prueba se colocará el paciente en bípedo, el fisioterapeuta frente al paciente y le diremos que realice una abducción bilateral de los brazos con pronación del antebrazo y le aplicaremos una resistencia. La prueba es positiva si el paciente no puede vencer dicha resistencia o siente dolor durante la prueba. El paciente se colocará en sedente y el fisioterapeuta, lateral al paciente, le pediremos que por favor realice una abducción del hombro a 90 grados y que luego baje el brazo lentamente. El hallazgo es positivo si durante la abducción el paciente no puede resistir su propio peso, por lo que automáticamente su brazo cae.
paciente es sedente, el fisioterapeuta se coloca lateral al paciente y le pediremos que por favor realice una deducción máxima del hombro. El hallazgo es positivo si al realizar la deducción en 45 grados aproximadamente el paciente presenta dolor. Colocamos a nuestro paciente en sedente, su codo se encontrará completamente extendido y su antebrazo en supinación. El fisioterapeuta se colocará lateral al paciente para la prueba. Estabilizaremos colocando una mano debajo del codo y con la otra tomamos la parte distal del antebrazo y realizaremos una aducción contra el brazo por la articulación del codo. El hallazgo de la prueba es positivo si durante el movimiento el paciente siente dolor. Para esta prueba, el paciente se colocará en sedente y le pediremos que por favor realice lentamente el movimiento de flexión de codo y de mano. Cabe destacar que para esta prueba el paciente deberá mantener esta posición durante 5 minutos aproximadamente y el hallazgo será positivo si durante este tiempo de la prueba el paciente presenta parestesia. Para esta prueba el paciente se colocará en bípedo con el antebrazo en pronación y el codo completamente extendido. Le pediremos que por favor levante la silla. Bájalo. El hallazgo de la prueba es positivo si durante este movimiento el paciente siente dolor en el epicóndilo lateral y en la musculatura extensora del antebrazo. En la siguiente prueba, nuestro paciente se colocará en sedente y le diremos que realice un movimiento activo de una flexión palmar de ambas manos. Este movimiento enfrentando los dedos. Cabe destacar que para esta prueba el paciente debe mantener esta posición durante 1 minuto y el hallazgo es positivo si durante la prueba el paciente presenta parestesia y entumecimiento en la zona en donde se localiza el nervio mediano. El fisioterapeuta se colocará en sedente frente al paciente, el paciente también estará en sedente y con su antebrazo en la mesa y en pronosupinación, con la mano en la parte distal del antebrazo, fijaremos su antebrazo y con la otra tomaremos su mano para luego realizar una hipersupinación y luego la llevamos a pronación. El hallazgo es positivo si el paciente presenta una supinación limitada y dolorosa. Ahora realizaremos la misma prueba, pero esta vez con la muñeca derecha.